El pequeño pueblo de Delphi, Indiana, siempre había sido una comunidad bastante tranquila. Casas de madera con jardines cuidados, calles silenciosas donde los vecinos intercambiaban saludos y el río que corría como único testigo de un ritmo de vida pausado. Sin embargo, el 13 de febrero del 2017, la desaparición de 2 adolescentes convirtió este lugar en el escenario de uno de los casos más perturbadores y enigmáticos de los últimos tiempos. Abby Williams, de 13 años, y Libby German, de 14, salieron juntas a caminar por el famoso Monon High Bridge, un puente abandonado que se erguía como un esqueleto de hierro oxidado sobre el río. Pero estas dos nunca regresaron. Al día siguiente, todo se detuvo. Las adolescentes fueron halladas desvividas cerca del puente. La búsqueda por justicia llevó tiempo y durante años el caso pareció hundirse en un limbo de preguntas sin respuestas. ¿Quién era el hombre que aparecía en el breve video que Libby había grabado momentos antes de morir? ¿Cómo es posible que, a pesar de las pistas, los rastros de ADN y los retratos hablados, el culpable lograra evadir las autoridades durante tanto tiempo? Mientras el mundo seguía girando, las familias de Abby y Libby vivían atrapadas en un bucle eterno de duelo y de desconsuelo. En el 2022, el caso dio un giro inesperado. Richard Allen, un residente local de 50 años que había vivido gran parte de su vida en Delphi, fue arrestado y acusado de los asesinatos. El juicio contra Richard Allen comenzó en octubre del 2024, 7 años después del doble crimen. Los medios no tardaron en convertir el juicio en un espectáculo con titulares sensacionalistas que oscilaban entre la certeza de la culpa de Allen y teorías que parecían sacadas de novelas de terror. ¿Era Richard Allen el verdadero asesino o solo el chivo expiatorio de un sistema judicial desesperado por cerrar un caso que había manchado la reputación de las autoridades locales? Seremos testigos de un caso que lo tuvo todo, incluso justicia. Pero ¿realmente fue así? Pero antes de comenzar, hagamos una pausa porque ya saben que me gusta tomarme un momento breve para invitarlos a que se unan a esta familia. Si les gusta este contenido, si les gustan estas historias, por favor suscríbanse al canal para que no se pierdan los videos que subo durante la semana. Y también recordarles que, bueno, si disfrutan de estas historias, pueden apoyarme dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. Y también en pantalla les dejo mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto por ahí. Y ahora sí, sin más que decirles, los invito a que se pongan cómodos y continuemos con esta historia. El 13 de febrero del 2017 comenzó como cualquier otro día para Abby Williams y Libby German. Las dos amigas inseparables desde hacía años decidieron aprovechar el día sin clases para hacer una caminata por el Monon High Bridge Trail. Este era un sendero popular que cruzaba un puente ferroviario abandonado. Con sus mochilas a cuestas y risas cómplices, ninguna imaginaba que aquel paseo sería su última aventura. A la 1:35 p.m. las chicas fueron dejadas en la entrada del sendero por la hermana mayor de Libby. Acordaron que serían recogidas más tarde, pero cuando llegó la hora acordada, Abby y Libby no aparecieron. Lo que empezó como una búsqueda intranquila por parte de sus familias se convirtió en una pesadilla que arrastraría a toda la comunidad de Delphi. La alarma fue dada a las 5:30 p.m. y decenas de voluntarios se unieron a las autoridades para rastrear los alrededores. A pesar de los esfuerzos, no se encontraron rastros esa noche. Fue recién al día siguiente, el 14 de febrero, cuando las peores sospechas se confirmaron. Los cuerpos de Abby y Libby fueron hallados en una propiedad privada a menos de 1 kilómetro del puente. Lo que descubrieron los investigadores no fue revelado en su totalidad en ese momento, de cierta manera para evitar complicar la investigación. Pero se llegó a saber que las chicas habían sido desvividas de manera brutal
aunque la policía nunca divulgó oficialmente la causa de muerte. Libby había tenido la valentía de grabar un video y capturar una grabación de audio en su teléfono momentos antes del ataque, y esto había sido a través de la aplicación de Snapchat. En ese registro, un hombre desconocido caminaba hacia las chicas por el mismo puente. Su rostro, de cierta manera poco definido, parecía neutral, casi casual, pero sus movimientos eran bastante inquietantes y decididos. Luego, una voz se escuchaba en la grabación: bajen la colina. Esas 3 palabras, tan simples como inquietantes, se convertirían en un calvario en la mente de quienes seguían el caso. El hombre del puente, como comenzó a ser conocido, se convirtió en el centro de la investigación. Los esfuerzos por identificarlo incluyeron la creación de múltiples retratos hablados y la difusión masiva del video y el audio en medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, durante años parecía que este espectro sin nombre había desaparecido tan rápido como había surgido. A pesar de las pistas que Libby había dejado tras su muerte, los investigadores tropezaron con callejones sin salida. Habían huellas, rastros de ADN, testimonios fragmentados, pero nada encajaba y las preguntas no tardaron en aparecer. ¿Quién era el hombre del puente? ¿Por qué eligió a Abby y Libby? Y lo más desconcertante, ¿cómo logró permanecer oculto por tanto tiempo en un pueblo tan pequeño? Cuando los cuerpos de Abby y Libby fueron encontrados el 14 de febrero, las autoridades se enfrentaron a un escenario bastante desconcertante. Las pruebas en la escena del crimen parecían apuntar a un asesinato premeditado, pero los detalles se mantenían bajo estricta reserva. Algunos sospechaban que podría haber sido un ritual, porque los cuellos estaban cortados y los cuerpos colocados también de una manera muy particular. Los primeros pasos de la investigación se centraron en las pistas visibles. Se recolectaron huellas, ADN y los datos del teléfono de Libby fueron analizados minuciosamente. El primer identikit publicado en julio del 2017 mostraba a un hombre caucásico de cabello corto y mediana edad. Sin embargo, las pistas no llevaron a ninguna captura. Pasaron 2 años hasta que en el 2019 las autoridades divulgaron un segundo retrato significativamente diferente al primero. Un hombre más joven con cabello rizado y un aire despreocupado. Ese cambio radical, como pueden imaginar, generó confusión y críticas. ¿Estaban persiguiendo a la persona correcta? Era una pregunta que todo el mundo se estaba haciendo. Y en este contexto surgió un nombre y fue el de Richard Allen, un empleado que trabajaba en CVS, una farmacia o drugstore que vivía a pocos kilómetros del lugar del crimen. Se supo que Allen había estado en el Manon High Bridge el mismo día de los asesinatos. Había admitido este hecho en el 2017, pero su declaración no había sido investigada a fondo. Y me pregunto por qué no lo hicieron en ese momento. Pero a medida que la investigación avanzaba, quedaba claro que reconstruir lo sucedido ese día era como armar un rompecabezas con piezas que no encajaban del todo. El hombre del puente seguía siendo un enigma, pero ahora había una prueba condenatoria. Sin embargo, en tiempos donde se pueden de cierta manera fraguar las pruebas y plantar evidencia, las preguntas volvieron a surgir. Pero algo finalmente vinculó a Allen al caso y fue un pequeño objeto casi imperceptible y surgió la posibilidad de resolver el misterio. ¿Habían atrapado al verdadero asesino o se trataba simplemente de una coincidencia? Las preguntas continuaban sobresaliendo. 5 años después del doble asesinato, parecía que el caso de Abby Williams y Libby German estaba destinado a quedar en el olvido. Igualmente, los medios y los fanáticos del true crime continuaban investigando a partir de teorías bastante extravagantes. En el 2022, una de ellas comenzó a ganar muchísima fuerza. Se decía que el crimen podría haber tenido vínculos con un culto odinista, una secta moderna de supremacistas blancos que utilizaba elementos de paganismo nórdico para rituales extremos.
Y bueno, se preguntarán, ¿en qué se basaba esto? Bueno, los cuerpos de Abby y Libby habían sido estratégicamente colocados entre árboles rodeados de ramas, palos y en forma de símbolos paganos. Las autoridades nunca señalaron a ningún sospechoso ni testigo por esta teoría. Y esto tenía un asidero. La posibilidad del rito odinista venía de parte de los abogados de Richard Allen, en un intento por, de cierta manera, desviar la atención del principal acusado. ¿Y cuál sería la razón? El uso de pruebas circunstanciales. Una bala calibre de .40 encontrada en la escena del crimen. Según los expertos, esta bala tenía marcas que coincidían con un arma de fuego perteneciente a Richard Allen, algo que él mismo negaba y decía que para nada, alegando que nunca usó esa arma para lastimar. El hallazgo de la bala fue el punto de inflexión. Aunque no se encontró ADN concluyente en la escena del crimen que pues de cierta manera lo incriminara directamente a él, la fiscalía argumentó que la coincidencia balística era más que suficiente para justificar su arresto. Además, el análisis de video grabado por Libby en sus últimos momentos jugó un papel bastante crucial. Aunque no se veía el rostro del asesino, el audio que capturaba la voz que decía «bajen la colina» podía servir para identificarlo. Después de ser analizado por peritos forenses que compararon la voz con grabaciones de Richard Allen, aunque el análisis no fue concluyente, contribuyó a sustentar la acusación, ya que las voces eran bastante parecidas. El 3 de octubre del 2024, Richard Allen entró a la sala del tribunal con el rostro desencajado y la mirada bastante perdida, como un hombre atrapado en un laberinto del que no había salida. A su alrededor, las familias de Abby Williams y Libby German ocupaban las primeras filas mientras la prensa llenaba cada rincón disponible. La fiscalía abrió el caso con las pruebas que habían puesto a Allen en el banquillo de los acusados. La bala calibre .40 seguía siendo el pilar central de la acusación. Expertos balísticos declararon que las marcas microscópicas en el casquillo eran únicas y coincidían con la pistola de Allen, que fue encontrada durante un registro en su hogar. Aunque la defensa intentó desacreditar la evidencia balística, señalando posibles errores en el análisis, el peso simbólico de la prueba era innegable. Además, se presentaron grabaciones de su interrogatorio donde primero negaba cualquier implicación y más tarde confesaba el crimen frente a diversas personas de la cárcel. En estas declaraciones describió que algo oscuro dentro de él lo había impulsado, por lo que la fiscalía usó esto para reforzar su narrativa. Desde su arresto en el 2022, Allen había estado recluido en aislamiento en el centro correccional del condado de White, bajo condiciones que su defensa describió como inhumanas. El aislamiento prolongado, combinado con el peso de la acusación, parecía haber empezado a de cierta manera corroer su cordura. Informes internos de la prisión revelaron episodios en los que hablaba solo durante horas, murmurando frases que no se entendían. Guardias penales testificaron que en varias ocasiones se le encontró golpeando las paredes de su celda y con las manos ensangrentadas. Y de hecho fue durante su tiempo en prisión que Allen realizó una serie de confesiones fragmentadas que luego serían utilizadas en su contra por la fiscalía. Se registraron también varias llamadas telefónicas desde prisión que reflejaban un estado mental en declive. En una conversación con su esposa, Allen mencionó: «Es como si pudiera escuchar sus voces cada noche me visitan». La defensa intentó argumentar que Allen estaba siendo víctima de las condiciones carcelarias. Sus abogados describieron su celda como un cubo de concreto frío, donde pasaba 23 horas al día solo, sin contacto humano significativo. Afirmaron que las confesiones eran el producto de una mente torturada y no de una prueba de culpabilidad. Psicólogos forenses contratados por los abogados defensores describieron un cuadro de paranoia severa, alucinaciones auditivas y una obsesión con el concepto del mal como una fuerza externa.
La fiscalía, por su parte, refutó estas afirmaciones al presentar evidencia de que Allen había estado perfectamente funcional hasta el momento de su arresto. Testimonios de antiguos compañeros de trabajo y vecinos lo describieron como un hombre reservado, pero no inestable. El jurado deliberó durante menos de un día antes de emitir su veredicto, culpable de todos los cargos. La sentencia fue anunciada con un silencio que llenaba la sala. Richard Allen sería condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fuera del tribunal, la comunidad de Delphi se reunió en vigilia con velas encendidas y lágrimas compartidas. Pero incluso con el veredicto, las preguntas seguían resonando. ¿Cuántos más sabían algo y se callaron? ¿Hubo otros cómplices que nunca saldrán a la luz? Y bueno, como estas preguntas, surgieron muchas más en este caso. La repercusión mediática fue implacable. Como ya saben, en ocasiones hay casos que se viralizan a un grado de no tener freno. No solo durante el juicio, sino también en los días posteriores al veredicto. Los titulares dividían a la opinión pública. ¿Era Allen realmente un monstruo que finalmente enfrentaba la justicia o una víctima más del sistema legal hambriento por cerrar un caso sin importar el costo ni quién fuera culpable? A pesar de las pruebas y la condena, quedaron cabos sueltos que nunca pudieron, de cierta manera, atarse del todo. La teoría del odinismo, que se utilizó como una línea de defensa, alimentó el morbo de quienes buscaban teorías conspirativas. Lo mismo ocurría con las filtraciones de información y pruebas a los medios. El caso de Richard Allen fue un símbolo de una época sobreinformada, hiperconectada. Sin embargo, tras varias críticas, el juicio tuvo su cierre a pesar de haber pasado más de 7 años para encontrar justicia. La tragedia cambió a Delphi para siempre. Antes conocida como una tranquila ciudad del Medio Oeste, ahora es famosa por estos asesinatos. Los senderos del parque Manon High Bridge, que una vez fueron un lugar de recreo, ahora son un recordatorio sombrío de la brutalidad que tuvo lugar allí. ¿Será posible que esto se vuelva a repetir? Yo espero que no. Este caso ya lo habíamos tocado aquí en el canal, ya les había platicado acerca de esta historia, pero el día de hoy tenemos el final, por decirlo así, de esta historia. Un culpable que muchas personas creen que realmente es el culpable, siendo Richard Allen, y otras personas que creen que tal vez este hombre simplemente es el chivo expiatorio, pues para de nuevo cerrar un caso a como de lugar, ¿no? En lo personal, creo que las pruebas de la balística son bastante importantes porque, como ya sabemos, ese tipo de marcas microscópicas que se crean en los casquillos por parte de lo que viene siendo el arma en sí son únicos, son como huellas dactilares, por decirlo así, lo cual nos hace pensar que si hacían match con el arma que él tenía en casa, pues como que tiene sentido, ¿no? El hecho de que no hubo pruebas muy concretas. Ahora, por otra parte, también tenemos la confesión de este hombre diciendo que había hecho todas estas cosas, hablando sobre esto a personas en prisión. En ocasiones hay personas que por alzarse o por hacerse sentir importantes o como que realmente hicieron algo, comienzan a decir cosas que nada que ver o a ponerse encima crímenes que no cometieron. Pero en este caso siento que tal vez este hombre sí es la persona que cometió estos crímenes contra estas dos jovencitas. Es un caso que nos deja pensando en nuestros hijos, en los peligros que lamentablemente existen en el mundo y que hay que tener mucho más cuidado de las actividades que llegan a hacer nuestros hijos, aunque bueno, como padres uno siempre quiere proteger a los hijos. A veces es imposible estar tras de ellos todo el tiempo, pero hay que tener en mente que la maldad existe, hay que tener en mente que las enfermedades mentales existen y en ocasiones ese tipo de cosas ocurren por enfermedades mentales y en otras simplemente por maldad, o en otras es una combinación de las dos. Y de nuevo,
Para la familia esto puede ser un cierre, no va a traer de regreso a estas dos jóvenes que, bueno, sus vidas quedaron truncadas a una edad bastante temprana, pero de ser él el culpable, por lo menos queda ese, no sé, ese feeling de descanso, de saber que la persona que cometió todo esto no va a ver el día ni el sol fuera de la prisión. Déjenme saber ustedes qué opinan acerca de este caso. Ya lo habían escuchado aquí en mi canal o en otro lado. ¿Y qué opinan? ¿Creen que él es realmente el culpable o creen que todo está medio turbio, como que nada es muy concreto? ¿Creen que puede ser el chivo expiatorio? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber. Y bueno, si llegaron al final de este video, recuerden dejarme el emoji que ven aquí y también esos deditos arriba en este momento, ¿ok? Recuerden también compartir y yo los espero aquí en un próximo video. Cuídense, cuiden a sus niños. Besitos. Chao.